En esta oportunidad estamos presentando el folleto Calvinismo versus Arminianismo por el Dr. Edgar Amílcar Madrid, publicado por el Seminario Teológico Cuáquero de la Junta Anual Amigos de Santidad, apartado 5, Chiquimula, Guatemala, Centroamérica, en el año 2007. La introducción va así. La controversia más grande en el mundo religioso de los últimos tiempos es referente a las ideas del calvinismo y el arminianismo wesleyano. El primero es sostenido por un mayor número de iglesias y denominaciones, seguramente porque no requiere mayores condiciones a los feligreses para identificarse como cristianos, mientras que en la doctrina arminiana se espera de cada uno alguna forma de transformación moral y espiritual. El calvinismo es predeterminista, o sea que el destino del hombre no depende en nada de lo que él mismo sea ni haga. Todo está predeterminado por un conjunto de doctrinas que forman la predestinación. En el arminianismo wesleyano, en forma opuesta, el destino del hombre descansa en su libre albedrío, que es su capacidad de escoger libremente su destino, el cual depende de sus propias decisiones de acción. Es sumamente importante hacer un análisis crítico y bíblico de estas dos posiciones opuestas, porque muchos creyentes podrían estar confiados en una falsa seguridad, pensando que van al cielo cuando en realidad sus posibilidades de llegar al mismo son muy pocas, porque su conducta de vida está muy alejada de los preceptos que Dios ha mandado en su palabra santa. Un cristiano necesita asegurarse de encontrar el camino verdadero para no descansar en una falsa seguridad. En el presente estudio se analizarán los puntos de vista calvinistas a manera de desvirtuar a aquellos que no tienen un sustento bíblico ni lógico, sino que propagan ideas equivocadas y causan que muchos descansen en una falsa seguridad a pesar de encaminarse al infierno. Se espera que el oyente sea sumamente sincero y desapasionado para que no se aferre en sus viejas tradiciones doctrinales, sino que encuentre el verdadero camino a la salvación y alcance la vida eterna con Cristo Jesús. Refutaciones al calvinismo o predestinación. ¿Qué es el calvinismo? El calvinismo es la doctrina fundada por Juan Calvino, o sea, Jean Calvin o Calvin, que fue un reformador protestante francés de 1509 a 1564. También se conoce como doctrina de la predestinación y presupone que Dios, en forma arbitraria y sin motivo alguno, preestableció el destino de toda la raza humana, habiendo escogido a una pequeña porción de la misma para que hiciese el bien y fuera salva, y a otra enorme porción para que hiciese lo malo y fuera condenada. Esto significa que nadie puede hacer nada por cambiar su destino, más que aceptar el destino arbitrario que Dios le asignó. El calvinismo o doctrina de la predestinación se puede extractar así. 1. Depravación total. El hombre es naturalmente malo e incapaz de salvarse a sí mismo. 2. Elección incondicional. El hombre no tiene que hacer nada para ser salvo, sino que depender de la predestinación arbitraria de Dios, de quien recibirá una justicia imputada. Esto significa que él continúa pecando, pero a la hora del juicio Dios le imputará o hará valer la justicia de Jesucristo. 3.
expiación limitada. La expiación por la sangre de Jesucristo es válida solo para el pequeño grupo de personas que fueron predestinadas arbitrariamente por Dios para ser salvas. 4. Gracia irresistible. El pequeño grupo de personas que fueron predestinadas arbitrariamente por Dios para ser salvas no pueden dejar de aceptar su gracia. No podrán ser condenadas bajo ninguna circunstancia. 5. Perseverancia de los santos. También le denominan seguridad eterna o una vez en gracia, siempre en gracia. El pequeño grupo de personas que fueron predestinadas arbitrariamente por Dios para ser salvas no podrán caer jamás de la gracia y obligadamente serán salvas, aunque persistan en pecar. Lo único que Dios podrá hacer con ellos si persisten en pecar es quitarles la vida, pero siempre serán salvos. En inglés se extracta el calvinismo con las siglas TULIP, así. La T es Total Depravity, depravación total. La U, Unconditional Election, elección incondicional, o sea, predestinación. La L, Limited Atonement, expiación limitada. I, Irresistible Grace, gracia irresistible. P, Perseverance of the Saints, perseverancia de los santos. Ahora, principales iglesias que profesan el calvinismo: presbiteriana, bautista, cristiana y reformada, centroamericana, latinoamericana, menonita, las neopentecostales o carismáticas. A continuación se tomará cada uno de los puntos mencionados para hacer su análisis bíblico correspondiente y demostrar su falsedad o verdad. 1. Depravación total. Afirma que el hombre es naturalmente malo e incapaz de salvarse a sí mismo. Este es uno de los pocos puntos verdaderos del calvinismo y es compartido por los teólogos arminianos y wesleyanos. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En esto queda clara la depravación total de la raza humana. Los católicos le denominan el pecado original, el cual, dicen ellos, se quita por medio del bautismo en agua de infantes. Los calvinistas se quedan con esa idea y afirman que no se puede hacer absolutamente nada para evitarlo, sino depender de la predestinación arbitraria de Dios. La fe arminiano-wesleyana, por otro lado, reconoce la depravación total del hombre, pero afirman lo que dice en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Dicho de otra manera, afirman que, aunque el ser humano nazca con la naturaleza pecaminosa, puede confesar y arrepentirse de sus pecados para ser libre, tanto de la naturaleza de pecado como de todo pecado cometido. A esa naturaleza de pecado se le conoce con diversos nombres, tales como naturaleza pecaminosa, naturaleza de pecado, ánimo carnal, viejo Adán y otros. Queda entonces claro que la doctrina de la depravación total del hombre la comparten todos los cristianos evangélicos. 2. La elección incondicional. Afirma que el hombre no tiene que hacer nada para ser salvo, sino que simplemente está sujeto a la elección arbitraria de Dios, quien escogió a un pequeño grupo de la humanidad para que hicieran lo bueno y fueran salvos, y también escogió al más grande grupo para que hicieran lo malo y fueran condenados. Los elegidos son pecadores por naturaleza y no pueden dejar de pecar, pero recibirán una justicia imputada. Esta es la verdadera doctrina calvinista de la predestinación, la cual es ilógica y antibíblica,
y hace a Dios autor del pecado, puesto que afirma que, según ellos, Dios escogió a una gran mayoría de la raza humana para que haga lo malo y se condene, mientras que escogió solo a unos pocos para que hagan el bien y sean salvos. Estas afirmaciones son ofensivas a Dios porque lo inmiscuyen en el pecado. Si alguno busca en toda la Biblia porciones que afirmen esta elección de Dios para que los hombres sean malos y se pierdan, no la encontrará. Lo que sí se encuentra en la Biblia es que Dios escogió a toda la raza humana para que sean salvos. Pero lamentablemente la mayoría de personas han rechazado el plan de Dios y han buscado el mal, escogiendo su propia condenación. En Efesios 1:5 dice: habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí se ve una predestinación solo para el bien, pero nunca para el mal. En Romanos 8:29 dice: a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Otra vez se ve que solo hay predestinación para el bien y no para lo malo. Todos saben que el destino de los malos es el infierno de fuego. Mateo 5:27-30, 18, 8-9. Pero la Biblia dice que el infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles, no para los hombres. En Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Puede verse que Dios no hizo el infierno para los hombres, sino para el diablo y sus ángeles. Eso deja claro que Dios no ha predestinado a nadie para ser condenado. Entonces, no puede existir ninguna elección incondicional, porque la expiación del pecado para justificación está condicionada a creer en Jesucristo. Juan 3:16. Así como al arrepentimiento del pecado y conversión que implica dejar de hacer lo malo. En Hechos 3:19 dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Queda desvirtuada totalmente la doctrina calvinista de la elección incondicional o predestinación. 3. La expiación limitada. Afirma que la expiación por la sangre de Jesucristo es válida solo para el pequeño grupo de personas que fueron predestinadas arbitrariamente por Dios para ser salvas y, por su naturaleza de pecado, no pueden dejar de pecar, sino que adquieren una justicia imputada. Esto significa que él continúa pecando, pero a la hora del juicio Dios le imputará o hará valer la justicia de Jesucristo. Ellos dicen que no pueden dejar de pecar y que a la hora del juicio ellos se van a esconder en Jesucristo y Dios no podrá ver su pecado sino la justicia de Jesucristo. La Biblia dice en 1 Juan 2:2: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Noten que la propiciación es lo mismo que la expiación, de tal manera que la expiación de Cristo fue hecha por toda la raza humana, pero condicionada a la fe. O sea que Cristo murió por todos, Romanos 5:18. Pero no todos quieren aceptar su perdón, y por eso serán condenados los que no creen ni le reciben. La expiación por la sangre de Cristo no puede ser limitada a unos pocos predestinados, sino que alcanza a todo aquel que cree, se arrepiente y se aparta de todo pecado. Luego hay varios otros problemas que analizar. Primero, que no es el Padre quien hará el juicio, sino el Hijo. Esto se ve claramente en Juan 5:22 y 23, que dice: porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo
como honra al Padre. Esto también se confirma en el versículo 27 y Mateo 19, 28. Segundo, que en ninguna parte de la Biblia se enseña que nos podamos esconder en Cristo. En Colosenses 3:3 dice que nuestra vida está escondida con Cristo, no en Cristo. Tercero, dicha afirmación niega la omnisciencia de Dios, porque afirma que no verá su pecado por estar escondido en Cristo. Cuando uno analiza la Santa Biblia, se convence de que la justicia que Dios nos da por Jesucristo no es una justicia imputada, tal como ellos afirman, sino una justicia verdadera. En Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí no está hablando de ninguna justicia imputada, sino justicia verdadera. La palabra justificar viene del latín justificare, de justus, justo, y ficare, de facere, hacer. O sea que justificar significa hacer o convertir en justo. No hay ninguna enseñanza bíblica sobre imputación de justicia. 4. La gracia irresistible. Afirma que el pequeño grupo de personas que fueron predestinadas arbitrariamente por Dios para ser salvas no pueden dejar de aceptar su gracia. No podrán ser condenadas bajo ninguna circunstancia. Esta doctrina despoja al ser humano de su libertad innata de tomar sus propias decisiones. Presenta a Dios como un déspota absoluto que fuerza al hombre a sujetarse a su voluntad para que haga el bien o el mal, según sus designios predeterminados. Dicho de otra manera, niega el libre albedrío del hombre. En Gálatas 5:1 dice: «Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres». Puede notarse que Dios dotó de libertad al hombre y no se le puede negar. En Josué 24:15 dice: «Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis». Y en Deuteronomio 30:15 y 19 dice: «Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. A los cielos y a la tierra llamo por testigos contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente». Si Dios da la oportunidad de escoger a quién servir, o entre la vida y la muerte, la bendición o la maldición, entonces no hay ninguna gracia irresistible. Dios respeta la voluntad del hombre en todas sus decisiones. 5. La perseverancia de los santos. También le denominan seguridad eterna o una vez en gracia, siempre en gracia. Afirman que el pequeño grupo de personas que fueron predestinadas arbitrariamente por Dios para ser salvas no podrán caer jamás de la gracia y obligadamente serán salvas, aunque persistan en pecar. Lo único que Dios podrá hacer con ellos si persisten en pecar, dicen ellos, es quitarles la vida, pero siempre serán salvos. Esta es una de las doctrinas más perjudiciales y falsas del calvinismo. Los calvinistas frecuentemente dicen a la gente: una vez en gracia, siempre en gracia. Con esto ellos quieren decir que si una persona ha aceptado a Jesucristo, aunque sea en una forma nominal, ella seguirá siendo salva aunque peque, o como dicen ellos muchas veces, siempre es salvo aunque se vuelva un borracho, ladrón o asesino. Pero como no es la voluntad de Dios que sea borracho, ladrón o asesino, continúan ellos, como ya no se puede condenar, lo único que Dios puede hacer es matarlo, pero siempre se salva. Por supuesto, esto es una monstruosidad decirlo, porque no hay ninguna porción de la Biblia que afirme semejante cosa. Pero como no existe tal cosa en la Biblia,
Ellos descaradamente cambiaron la Biblia legítima y agregaron su doctrina falsa en 1 Corintios 9:27, donde dice correctamente en la revisión de 1909, que es correcta: antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo venga a ser reprobado. La palabra reprobado que aparece en los originales griegos de esta porción es adokimos, que significa reprobado y nunca eliminado. Esta palabra reprobado la cambiaron por eliminado en la versión de 1960, la versión de 1995 también y otras, para forzar a la Biblia a decir lo que ellos quieren, para sostener su falsa doctrina de que ya no puede ser reprobado, sino solo eliminado o matado. Es por causa de esta falsa doctrina que ellos niegan la necesidad de reconciliación para los caídos. Dicen que no es necesaria porque de todos modos son salvos. Dicho de otra manera, para ellos no existen los caídos, y un cristiano peca, aun si permanece pecando, siempre le dicen que va al cielo. Por supuesto, todo esto contradice fuertemente lo que dice la Biblia en 1 Juan 3 al 10. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica, como también Él es limpio, o sea, puro. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Cualquiera que permanece en Él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea que el que profesa serlo pero sigue pecando, en realidad no es cristiano. Hijitos, no os engañe ninguno. El que hace justicia es justo, como Él también es justo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, no para encubrirlas. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. En el verdadero evangelio de Jesucristo no es aceptable que se profese ser cristiano y se continúe pecando, porque como dice en 1 Juan 1:7, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces no existe ninguna seguridad eterna de los santos en la interpretación calvinista. La seguridad del cristiano verdadero descansa en la fe, pero es una fe de acción constante. Un calvinista dijo que la base bíblica más fuerte de la llamada seguridad eterna era Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A esto Él agregó: ya creyó, ya tiene vida eterna. No se puede perder jamás. Por supuesto que si uno analiza este texto de Juan 3:16 en los originales griegos, se da cuenta de que es muy diferente de lo que este calvinista afirmó. Cuando el versículo dice, para que todo aquel que en Él cree, en el texto original griego se lee, pistion eis auton, que literalmente quiere decir, creyendo en Él, puesto que el verbo creer está en modo gerundio, que representa una acción constante. O sea que se trata de una acción constante de creer, de tal manera que para que un cristiano permanezca en salvación, tiene que permanecer creyendo todo el tiempo hasta el fin. Por eso dice en Mateo 10:22, mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. De modo que no hay verdad en la afirmación de esta doctrina de la seguridad incondicional de los santos.
Ahora hablamos de la defensa de la teología arminiana wesleyana. ¿Qué es el arminianismo? El arminianismo es la teología que se opone al calvinismo con su teoría de la predestinación del hombre por parte de Dios. Fue fundado por Jacobo Arminio, teólogo protestante alemán, quien vivió entre los años 1560 a 1609. Posteriormente su teología fue propagada por el inglés John Wesley, fundador del metodismo, quien vivió entre los años 1703 a 1791, y por la Iglesia del Nazareno. Sus puntos de vista en forma comparativa con el calvinismo se pueden extractar así. 1. Depravación total. El hombre es naturalmente malo e incapaz de salvarse a sí mismo. En esto está igual que los calvinistas. 2. Elección condicional. No dice elección incondicional como dicen los calvinistas, sino elección condicional. Para ser salvo el hombre tiene que creer y aceptar a Jesucristo como su personal Salvador, adquiriendo de él la regeneración total o nueva vida de santidad. Su salvación depende de su permanencia en la fe y buena conducta cristiana. 3. La expiación ilimitada. El calvinismo dice que la expiación es limitada, pero el arminianismo dice que es ilimitada. Expiación ilimitada. La expiación por la sangre de Jesucristo es válida para toda persona que crea en Jesucristo y le acepte como su personal Salvador. Ahora 4. El libre albedrío. Toda persona tiene libertad de escoger su propio destino, sea el bien o el mal. De su escogimiento dependerá su salvación o condenación eterna. Dios ofrece a todos su gracia, pero cada uno es libre de aceptarla o rechazarla. 5. La seguridad del creyente en la fe. Todo creyente está seguro de ser salvo, pero Dios lo mantiene en la fe. Su seguridad depende de que se mantenga en la fe de Jesucristo y la nueva vida de santidad que Él da al creyente. Presentamos ahora las principales iglesias que profesan el arminianismo: Iglesia Metodista, la Nazarena, los Amigos, la Emmanuel, las iglesias de santidad y las iglesias pentecostales. Dije las iglesias pentecostales, pero no las neopentecostales o carismáticas. A continuación se hace una exposición de su teología en forma comparativa a la del calvinismo. 1. Depravación total. Afirma que el hombre es naturalmente malo e incapaz de salvarse a sí mismo. Este es uno de los pocos puntos en los cuales coinciden los teólogos arminianos y calvinistas, y aún los teólogos católicos romanos. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En esto queda clara la depravación total de la raza humana. Los católicos le denominan el pecado original, el cual, dicen ellos, se quita por medio del bautismo en agua de infantes. Los calvinistas se quedan con esa idea y afirman que no se puede hacer absolutamente nada para evitarlo, sino depender de la predestinación arbitraria de Dios. Sin embargo, en la fe arminiano-wesleyana se reconoce la depravación total del hombre, pero también afirma lo que dice en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Dicho de otra manera, afirma que, aunque el ser humano nazca con la naturaleza pecaminosa, puede confesar y arrepentirse de sus pecados para ser libre tanto de la naturaleza de pecado como de todo pecado cometido. A esa naturaleza de pecado se le conoce con diversos nombres, tales como naturaleza pecaminosa, naturaleza de pecado, ánimo carnal, viejo Adán y otros. Quede entonces claro que la doctrina de la depravación total del hombre la comparten todos los cristianos evangélicos y aún católicos,
solo que los católicos afirman que tal pecado original, tal como ellos le llaman, se quita a través del bautismo de infantes, cosa que no es compartida por los evangélicos, quienes lo atribuyen a aceptar la fe en Jesucristo. 2. La elección condicional. Afirma que para ser salvo el hombre tiene que creer y aceptar en Jesucristo como su personal Salvador, adquiriendo de él la regeneración total o nueva vida de santidad. Su salvación depende de su permanencia en la fe y buena conducta cristiana, y no en una predestinación arbitraria por parte de Dios. En este punto se separa la teología arminiana de la calvinista, porque mientras para los calvinistas la elección es incondicional o predestinación arbitraria, para los arminianos la elección, aunque puede ser válida para todo el que quiera, está condicionada a que se crea en el sacrificio expiatorio de Cristo, lo cual implica un genuino arrepentimiento y nuevo nacimiento en Él. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay oportunidad de expiación para la salvación a todo aquel, pero el que cree en Él. Según Hechos 3:19, hay que arrepentirse para que sean borrados nuestros pecados. Y según Juan 3:3, el que no nace otra vez no puede ver el reino de Dios. De modo que la expiación de los pecados es para todo el que quiera, no para unos pocos predestinados arbitrariamente, pero condicionado a arrepentirse de su condición pecaminosa y experimentar un cambio total de vida. 3. La expiación ilimitada. Afirma que la expiación por la sangre de Jesucristo es válida para toda persona que crea en Jesucristo y le acepte como su personal Salvador. Ya se vio que para los calvinistas la expiación de la sangre de Cristo vale solo para el pequeño grupo de los que habían sido predestinados arbitrariamente para ser salvos. El arminianismo, por el contrario, enseña que la sangre de Cristo es suficiente para expiar los pecados de toda la raza humana. En 1 Juan 2:2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Queda entonces demostrado que la expiación por la sangre de Cristo no está limitada a unos pocos salvos, sino que alcanza a todo el ser humano que está dispuesto a recibirlo. Y si todos quisieran ser salvos, muy bien podrían serlo. Lamentablemente, la mayoría de personas rechazan el perdón de Jesús por su libre albedrío del que Dios mismo les dotó, de lo cual se tratará a continuación. Punto 4. Libre albedrío. Afirma que toda persona tiene plena libertad de escoger su propio destino, sea el bien o el mal, o de su escogimiento dependerá su salvación o condenación eterna. Dios ofrece a todos su gracia, pero cada uno es libre de aceptarla o rechazarla. En vez de la gracia irresistible que argumenta el calvinismo, en la teología arminiana se sostiene que el libre albedrío del ser humano, Dios nunca quiso tener a los hombres como sus esclavos, obedientes por la ley y por la fuerza, porque a ellos les dotó de su imagen, parte de la cual es la libertad o capacidad de decisión propia. Repitiendo los argumentos ya presentados en la otra sección, en Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Puede notarse que Dios dotó de libertad al hombre y no se le puede negar ese privilegio. En Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Y en Deuteronomio 30:15 y 19 dice: mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal.
A los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente. Si Dios da la oportunidad de escoger a quién servir, o entre la vida y la muerte, la bendición o la maldición, entonces no hay ninguna gracia irresistible. Dios respeta la voluntad del hombre en todas sus decisiones para respetar su imagen puesta en él. 5. La seguridad del creyente es en la fe. Afirma que todo creyente está seguro de ser salvo, porque Dios lo mantiene en la fe. Su seguridad depende de que se mantenga en la fe de Jesucristo y la nueva vida de santidad que Él da al creyente. Mientras el calvinismo hace descansar a los feligreses en una falsa seguridad, porque les hace creer que pueden ser salvos y continuar en sus pecados. En el arminianismo se sostiene también la seguridad del cristiano en su salvación, pero sobre una base sólida, la base de la fe, en la cual si permaneciere es salvo. En Marcos 13:13 dice: y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Dicho de otra manera, el cristiano verdadero está seguro de su salvación, pero la misma depende de la permanencia en la fe de Jesús. No se puede hacer descansar a los feligreses en una falsa seguridad, porque al hacerlo así, estos se confían en la falsa seguridad y degeneran su conducta. Finalmente, se condenan pensando que iban al cielo. Puede notarse que muchas iglesias calvinistas abundan en personas mundanas, avaras, vanidosas, adulterinas e indiferentes hacia la vida espiritual profunda, manteniéndose en una vida mediocre, la cual Dios rechaza en Apocalipsis 3:14-22. Aquí conviene volver a leer la argumentación válida que se presenta en el punto 5 sobre la seguridad de los santos, especialmente el pasaje de 1 Juan 3:3 al 10a. Definitivamente no se puede descansar en una falsa seguridad sin santidad, porque sin la santidad nadie verá al Señor. Sin la santidad nadie verá a Dios. Hebreos 12:14. Llegamos a la conclusión. Es verdad que la mayor parte de grupos religiosos cristianos son de corriente calvinista, pero también es verdad que el Señor Jesús enseñó acerca de un camino ancho que lleva a perdición a través de una puerta también ancha, y un camino y una puerta estrecha que, aunque son difíciles y pocos van por él, conduce a la vida eterna. Como dice en Mateo 7:13-14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Muchos se alegran y se jactan de tener la iglesia más grande de la región, con membresías de 10,000 o 20,000 o 30,000 miembros, pero no se dan cuenta que son masas de gente no regenerada y en consecuencia no salvas. El apóstol Pablo le dijo a su hijo espiritual en 1 Timoteo 4:16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Ciertamente es vital importancia permanecer en la sana doctrina. Y es así como hemos terminado el folleto Calvinismo versus Arminianismo, y hemos demostrado que el calvinismo es totalmente falso y el arminianismo es totalmente verdadero. Que Dios les bendiga.